Señal directa. Bueno, tenemos hoy la visita, y mucho lo agradecemos, de Luz del Carmen Godínez González. Ella preside la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el estado de Jalisco. Y bueno, hay un informe anual 2023 con una cantidad de quejas recibidas, cantidad de recomendaciones, en fin. Bueno, pues, ¿qué es lo que nos puede decir precisamente nuestra visita Luz del Carmen Godínez, quien preside, como decíamos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco? Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, Sonia. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes compartiendo ciertamente lo que presentamos el pasado miércoles, que corresponde al informe de actividades del año 2023 de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos. Fue un año en el que estamos reflejando la consolidación de algunos proyectos que venían derivados de la reingeniería que estuvimos planteando desde un inicio. Tuvimos, como usted bien comenta, 3.047 quejas recibidas por diversas temáticas de vulneraciones de derechos humanos. Emitimos 40 recomendaciones también, pero también es importante aprovechar este espacio para comentar que la Comisión Estatal de Derechos Humanos no solamente se mide por la cantidad de recomendaciones emitidas. Durante el proceso también tenemos diferentes estrategias para poder ir garantizando que los derechos que han sido vulnerados puedan restituirse. En este caso, durante el año 2023 tuvimos más de 1.100 conciliaciones, que esto quiere decir que desde el primer momento que el ciudadano acude a la comisión a poner una queja, existe la posibilidad, siempre y cuando sean derechos que lo permitan. Sabemos que hay vulneraciones a derechos que pongan en peligro la vida de las personas. En caso de tortura o desaparición no se pueden conciliar, pero las demás sí. Entonces hemos logrado también trabajar en esto. Hemos estado trabajando de la mano con las dependencias del gobierno del estado, porque ciertamente la ley nos da la obligación a nosotros de, cuando haya una vulneración de un derecho por parte de un servidor público, un ciudadano, sea estatal o municipal, nosotros podemos intervenir. Nuestra acción es limitada, entonces hemos tratado de buscar esa coordinación con las dependencias, porque ciertamente las vulneraciones se dan dentro de cada una de las dependencias y es importante detectar esos puntos endebles para poderlos fortalecer, y por eso le estamos apostando, además de la Defensoría, también el tema de la capacitación y brindar herramientas. ¿Cuáles son los índices más recurrentes para estos temas? Las temáticas de las capacitaciones, bueno, tenemos desde la cuestión de lo que es trata de personas, abuso sexual, lo que es la base, que son los derechos humanos, cómo entender la dignidad humana, cómo poder entender los derechos humanos como una herramienta para alcanzar un proyecto de vida, y porque es importante que sea como la columna vertebral de todas las personas. Claro. Y también importante. En estas quejas que recibieron, ¿cuáles son los señalamientos? Yo sé que son demasiadas como para tratar de concentrarlas en un solo tema o en una sola autoridad, pero ¿quiénes son las autoridades más señaladas y cuáles son las violaciones a los derechos humanos más comunes de los que se están quejando los ciudadanos? Bueno, durante este año 2023 tuvimos 4 instituciones o dependencias más señaladas. Uno es la Fiscalía del Estado por temas de seguridad, le sigue el municipio de Guadalajara, le sigue la Secretaría de Seguridad y le sigue el municipio de Tlajumulco de Zúñiga. Desafortunadamente seguimos con los temas de seguridad también muy presentes, pero también es importante resaltar que hemos tenido una coordinación muy fuerte con la Secretaría de Seguridad, con la Fiscalía, con la misma coordinación de seguridad, y hemos estado impulsando un mayor número de capacitaciones a los servidores públicos, a los elementos de la policía. Justamente el día lunes de esta semana iniciamos un curso dirigido y en coordinación con el gobierno federal, estatal y municipal para hablar acerca de las vulneraciones, cuáles son las características que pueden generar violaciones a los derechos humanos. Claro, en este cambio que se dio con el cambio de administración en la comisión, esto que señalabas al principio de no enfocarse tanto en sacar tantas recomendaciones, pues hay la duda de si en realidad se hace para tratar de ser más contundentes y más eficientes, de enfocarse más en la prevención, o si no es también una protección a las autoridades, ¿no? Que al ciudadano siempre le queda esa duda. No, tuvimos un análisis muy profundo respecto al modelo de recomendación que se utilizaba. Si ustedes revisan las recomendaciones previas, había puntos recomendatorios inalcanzables. Nosotros tenemos en el área de seguimiento aproximadamente 300 recomendaciones que están todavía en seguimiento, con puntos de verdad que la autoridad nunca va a poder alcanzar. ¿Qué quisimos nosotros? Generar un documento primero que fuera entendible al ciudadano, porque él se le entrega su recomendación finalmente, que sepa cuáles fueron los derechos que se le vulneraron y cómo la autoridad va a darle esa restitución de los
los derechos humanos. Entonces buscamos esto y buscamos generar también puntos recomendatorios. Es muy importante comentarles cuál es el proceso de una queja, por ejemplo. Llega un ciudadano al área de la comisión, expone la situación por la cual siente que es vulnerado en sus derechos, se abre un proceso administrativo que nosotros le denominamos queja y durante este proceso se va integrando información que se va adquiriendo de la autoridad o la misma ciudadana nos va alimentando este proceso. En el mismo podemos encontrar si hay puntos de conciliación con la autoridad, en todo momento la queja puede conciliarse, esto no lo marca la ley. Si no hay la apertura de la autoridad y no se concilia, se genera el proyecto de recomendación. Y es muy importante comentar que la base de ese proyecto de recomendación son esos puntos conciliatorios, que obviamente deben de ser alcanzables. ¿De qué nos sirve generar una recomendación que va a tener puntos que nunca se van a poder alcanzar? Porque también es importante que una vez que se genera una recomendación, la autoridad tiene 15 días por ley para manifestar si la acepta totalmente, parcialmente o no la acepta. Y una vez que se acepta o se acepta parcialmente, empezamos a generar una dinámica con la autoridad para ir alcanzando y completando cada uno de los puntos recomendatorios para poder así, pues ahora cerrar cada una de las recomendaciones. Claro. Y en cuanto a los temas, ¿cuáles son los temas de los que más se quejan los ciudadanos? Ahorita en este año 2023 fue el tema de la seguridad. Ayer nos decían fue el tema del agua. No, el tema del CIAPA no fue como un mayor número como en ocasiones pasadas. El tema tortura, tuvimos algunos temas por parte de los elementos, algunas situaciones también derivados en la Secretaría de Educación por hostigamiento laboral, cuando hay personas que pertenecen al grupo de la diversidad que no son aceptados en su centro de trabajo, también tuvimos algunas quejas en torno a esto. Claro, otro señalamiento u otra duda que surge en torno al trabajo de la comisión es la concentración de quejas, ¿no? Que de pronto se siente que se concentran para bajar el número de señalamientos hacia la autoridad. ¿Qué ocurre y cuándo se decide concentrar una queja? Bueno, una queja desde el primer momento, y nosotros derivado de esta ingeniería y análisis que hicimos, implementamos un sistema electrónico de quejas. Ahora todo, si ustedes ingresan a la plataforma que tenemos de quejas, se puede ver en tiempo real ahorita las quejas que están ingresando. Desde ese momento se va llevando como un cronómetro digital, porque tenemos 5 días para calificarla como máximo. Independientemente de eso, o cuando se hace la calificación, se deriva a una visitaduría general, que es la que nos manejamos nosotros por agendas temáticas para poder analizar, investigar y trazar la ruta de investigación de la queja. Y obviamente nosotros que generamos y queremos apostarle hacia una comisión eficaz, eficiente, que tenga mayor rapidez en esto. Y por eso le estamos apostando. Nosotros cuando llegamos a esta administración hicimos un análisis, había un promedio de 800 quejas rezagadas, ya ese rezago lo tratamos de aminorar, ya no tenemos tanto rezago y la idea pues es ir trabajando de manera inmediata, por eso es la idea apostarle a una justicia restaurativa. Al ciudadano cuando llega a exponer una vulneración de un derecho, lo que le interesa es que se le restituya su derecho. Entonces la ley nos marca 10 meses para sacar esta queja, nosotros hemos tratado de hacerlo en menor tiempo, sabemos que hay quejas muy complejas como es el caso de la desaparición forzada o la desaparición de personas o tortura, que son las que llevan un poquito más de tiempo, pero las demás estamos con todo el compromiso y por eso también que le apostamos a la profesionalización del personal que está en la comisión. Generamos no solamente a través del Instituto de Derechos Humanos que ya teníamos capacitación externa y interna, ahora contamos con un centro de estudios de derechos humanos donde estamos ofreciendo una maestría y una especialidad tanto para los servidores públicos como para los ciudadanos. Tenemos la conciencia plena de que si cada uno de nosotros desde el entorno donde estamos podemos ir cambiando y aprovechando pues ahora sí que los derechos humanos como una parte total de nuestras vidas, podemos ir cambiando nuestro entorno, podemos ir cambiando desde la familia que se reproduce en micro, lo que se reproduce en macro en la sociedad, ¿no? Si vivo en un entorno violento en la familia y lo voy tolerando, pues obviamente en la sociedad de macro se va generando en mayor dimensión y somos tolerantes a esto. Entonces le estamos apostando también a generar estrategias para fortalecer el tejido social, buscando esa corresponsabilidad social, porque es muy sencillo a veces sentarnos y justificar o decir es que la autoridad no hace o la comisión falta que hace esto, pero también hay que analizar yo qué estoy haciendo desde esta parte corresponsable para que esto cambie y cómo me involucro para generar y ser una persona, un agente positivo o negativo en la sociedad. Claro. Oye, sobre este rezago que señalas, ¿cómo se resuelve, cómo se vuelve a contactar a las partes y sobre todo cómo se le da trámite a algo que seguramente, por hablar de violaciones a derechos humanos,
a lo mejor ya es irreparable. Sí, nosotros, por ejemplo, el dado caso, por ejemplo, lo más fuerte, pues una cuestión de desaparición forzada, donde la vida, pues obviamente no la vamos a poder reparar con una conciliación o con un acuerdo con la autoridad. Lo que se hace ahí es apoyar a las víctimas directas e indirectas a través de la recomendación. Hay 2 puntos que van de cajón en todas las recomendaciones. Uno es la capacitación para los servidores públicos sobre la temática que se detecta que está endeble en la autoridad, y el otro es la reparación del daño económico. El año pasado logramos aproximadamente 3.400.000 pesos que de víctimas fue la que erogó a las víctimas familiares directas o indirectas de las víctimas. Claro. Hay también una resistencia que me imagino se la han encontrado cada vez que trabajan con las autoridades a admitir ser procesados ante quejas de violaciones a derechos humanos, lo cual resulta hasta extraño porque al no ser vinculantes las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues que la autoridad aún así no las acepte, me imagino que no es un trabajo sencillo, ¿no? No es un trabajo sencillo, pero hemos encontrado el eco en la autoridad. Desde el inicio de la administración nos mostramos como una comisión abierta al diálogo, a ver cómo podemos fortalecernos, porque como comentaba en un inicio, las violaciones a los derechos humanos se dan muchas veces al interior de las dependencias y no tenemos que atacarlo. Y si no tenemos ese diálogo con la autoridad, pues es un trabajo que muy difícilmente se va a poder concretar. En este caso, hemos tenido un acercamiento con todas las autoridades muy favorable. De ahí yo creo que radica que estas 40 recomendaciones que se dictaron en el año 2023 sean aceptadas en la totalidad. Estaremos ahora trabajando en los puntos recomendatorios para que puedan, ahora sí, alcanzarse e irse cerrando también estas recomendaciones, porque es donde se cierra proceso de queja realmente. ¿Cuáles son las sanciones más recurrentes y más graves que pueden generarse con estos problemas? Bueno, depende ahora sí la violación al derecho humano, pero hemos encontrado en las sanciones, y que es lo que hemos estado como destacando en este 2023, hay suspensiones sin gozo de sueldo a funcionarios, hay también cese o inhabilitación ya permanente, amonestaciones, consignaciones, disculpa, se agrega siempre copia del expediente de la recomendación al servidor público, apercibimiento, exhorto, se les vincula a proceso también, y hemos visto también situaciones pues a veces complicadas derivadas de estas violaciones a los derechos humanos, que cuando implica el cese, también nosotros contamos, derivado de todo esto, con un sistema donde detectamos a las personas que han estado vinculadas con una vulneración a un derecho. Y, por ejemplo, en la policía, en las áreas de seguridad, cuando ellos van a tener subir a otro cargo, les piden una carta de no violaciones a los derechos humanos que emitimos nosotros. En este caso, si salen positivos, se paraliza su ascenso y no tienen también como posibilidades de ir creciendo dentro de la corporación. Claro, hay un tema que ha marcado sin duda los últimos años de Jalisco, que es el tema de las desapariciones, y sumado al tema de las fosas clandestinas y también el tema de la crisis forense. Hay una sensación de ausencia de la comisión en esta agenda. Bueno, ahí sí quiero ser muy clara, y qué bueno que tocas el tema, Sonia. La ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos es muy clara, es muy limitada el trabajo en ese tenor. Nosotros contamos ciertamente con una visitaduría general que atiende este problema o esta situación, y lo que hacemos nosotros es dar acompañamiento legal, psicológico a los familiares víctimas, y también darle total seguimiento a las quejas que se derivan de esto. Puede ser por una dilación en la carpeta de investigación, por cambios constantes en los ministerios públicos, por revictimizaciones y por situaciones muy precisas en este tipo de vulneración. Al inicio de la administración, detectando esto, abrimos un centro al interior del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, buscando acercar a la comisión a esta población, y hemos tenido muy buenos resultados. Estamos ahí trabajando, atendiendo de manera permanente, tanto para aperturar quejas como para explicarle a los ciudadanos en qué consiste una confronta de ADN, cuál es el periodo de entrega de los cuerpos, para que ellos también tengan claridad y sepan cuáles son los procesos. En dado caso de que estén teniendo dilación o alguna vulneración más, poderles orientar también y levantar las quejas. Entonces, en este caso, la invitación sería que se acerquen quienes están viviendo estos procesos y sienten que no está haciéndose adecuadamente. Es correcto, y aprovechar este espacio también, señora Miguel Ángel, para invitar a los ciudadanos. Nosotros estamos trabajando muy fuerte para consolidar internamente a la comisión, que las personas que trabajamos ahí tengamos las herramientas suficientes para poder dar resultado a la demanda tan fuerte, porque sabemos que las vulneraciones a los derechos humanos es muy dinámico, es muy constante, y estamos viviendo un momento pues muy complicado
complicado a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel estatal, donde nunca nos habíamos visto tan deshumanizados. Por eso queremos como volver a ver la parte humana, trabajarlo y que tengan confianza en la Comisión Estatal de Derechos Humanos para poder acercarse y darles una mano y poderles atender en lo que necesiten. Muy bien, muchísimas gracias por la visita. Muchísimas gracias. Gracias. Es Excelente labor. Luz del Carmen Muchas gracias. Godínez Gracias. González, quien es presidente de la Comisión Estatal